y Pepe, como le decimos los amigos cercanos, muy, muy amigo de nosotros. Yo sé que en esta mañana usted va a ser bendecido en una forma muy especial con el ministerio de predicación de nuestro hermano Saucedo. Así es que le invito a ponerse de pie y ser tan amable, y vamos a recibir con un fuerte gloria a Dios y con un fuerte aplauso al Señor, y recibimos a nuestro hermano José Saucedo. Pepe, bienvenido. Siéntense, hermanos y hermanas, por favor. Si quieren ir buscando un texto bíblico, está en el Evangelio de Marcos, el capítulo 12. Ahorita nos ubicamos exactamente en el texto. Quiero rápidamente primero darle las gracias a Dios por la vida que nos concede y la bendición de estar aquí en Divino Rey y con nuestros amigos Jorge y Rubí. Quiero decirles a ustedes, primero felicitarlos a ellos porque tienen una iglesia muy bonita. Me refiero a la gente y también el templo. Son personas muy trabajadoras, muy esforzadas. Quiero felicitarlos a ustedes por los pastores que tienen. Los hermanos Reyes tienen muy buen testimonio, desde el padre de ellos, su madre, ejemplares en todos los sentidos, con un gran testimonio en México y en Estados Unidos. Y ahora los pastores Jorge y Rubí son personas muy entregadas, muy estudiosas y que siempre están generando buen fruto para la gloria del Señor. Y la evidencia más grande es que ahora tienen ustedes un instituto muy importante, el Instituto Doctor Arturo Reyes Martínez, que tiene su base aquí en la iglesia y que tiene bastante poder de convocatoria y que tiene mucha seriedad en sus trabajos. Los maestros que invita también han tenido al hermano Abel Flores, que tiene una trayectoria impresionante y lo han tenido aquí como maestro, y Abel generalmente no da clases por su agenda tan apretada, pero cuando le llama Jorge, viene. Entonces, la verdad los felicito y les invito para que cuiden a sus pastores, que los amen, que los quieran y que aprecien mucho lo que ellos les ministran y les comparten, porque cada sermón de Jorge, de Rubí, tiene el respaldo de más de 30 años, casi 40 años ya, de buen testimonio y de servicio al Señor, y eso tiene un valor muy, muy importante. En esta ocasión me acompaña mi amigo Joe Martínez, que viene de Eagle Pass, que es un siervo de Dios, también un maestro de mucha categoría, de mucha jerarquía. Y me acompaña, le decimos Betín Gómez, que es un miembro de la iglesia donde pastorea mi esposa. Él es hijo en el evangelio ya es de como quinta o sexta generación. El bisabuelo de Betín fue el primer misionero que salió de las asambleas de Dios hacia Nicaragua, junto con Manuel Bustamante, y es el fundador del evangelio pentecostal en Nicaragua. Entonces trae una unción en la sangre muy poderosa. Pero entonces la abuela de Betín batalló con su hijo, el papá de Betín, pero se convirtió al evangelio. Dios lo rescató de una vida muy, muy perdida, y Betín vivió todo eso de niño, pero Betín fue testigo de cómo Dios salvó a su papá, que su papá es Betín Gómez también. Y ahora Betín se ha entregado al Señor. Tiene poco, me dice él, que renovó sus votos con el Señor y me anda acompañando y aquí está con nosotros. Yo quisiera pedirle a Joe que nos dé un saludo y luego a Betín que nos dé un saludo también, y luego ya entramos. Por favor, Joe, danos una palabrita. Gloria a Dios. Bendiciones, hermanos. Yo soy el hermano Joe Martínez de Eagle Pass. Yo estuve bajo el pastorado del hermano Arturo Reyes Martínez, ¿verdad? Fue mi mentor, fue mi maestro, fue mi director, ¿verdad? Instituto Bíblico, y después me dio la oportunidad de enseñar, de ser parte del magisterio del Instituto Bíblico Getsemaní, ¿verdad? Y estoy aquí con mi amigo y
pues a Jorge, que me trataron siempre como parte de la familia, ¿verdad? De todos los Reyes. Y para mí es un honor estar aquí. Yo estuve aquí hace muchos años. El hermano me dio la oportunidad, la confianza de compartir una palabra, ¿verdad? Y estoy muy, muy contento de estar aquí y poder disfrutar de la cátedra de mi amigo, ¿verdad? Y poderme gozar con ustedes. Tiene mucha razón mi amigo en mencionar el templo, la calidad humana de los pastores, ¿verdad? Y quiero decirles que gracias a ustedes, a su fidelidad, este lugar se sostiene. Cada vez que se prende el aire acondicionado, la luz, este lugar tan hermoso, es gracias a Dios y gracias a su fidelidad, ¿verdad? En ese sobre que usted pone ahí, no simplemente va una cantidad de dinero, ahí va su esfuerzo, ahí va su devoción, ahí va su madurez, ahí va su amor a la obra y ahí va su carácter, ahí va todo lo que usted es en Cristo por la gracia del Señor. Así es que nunca escatime, ¿verdad?, en aportar para Dios, porque gracias a gentes fieles como usted, el reino de los cielos se engrandece y usted pone el nombre del Señor en alto. Amén. Dios les bendiga mucho, Dios les guarde. Gracias. Buen día, hermanos, Dios les bendiga. Pues en esta hora ahora agradezco a Dios primeramente y a mi hermano José Saucedo, ¿verdad?, porque nos ha invitado para acompañarlo. Para mí es un privilegio poderlo acompañar, poder serle de utilidad, ¿verdad? Queremos servirle porque sabemos que es un siervo de Dios y servirle para la obra de Dios. Entonces, estamos agradecidos por este viaje que hemos hecho con mi hermano, lo hemos acompañado en algunas otras ocasiones y Dios está obrando, ¿verdad?, allá también en nuestra iglesia, y vemos cómo pues Dios usa al hermano José Saucedo y nos aprendemos mucho de todo ello, ¿verdad? Entonces, pues muy agradecido con Dios y Dios les bendiga. Gracias. Miren, de manera muy, muy rápida les voy a presentar algunos libros que Dios me ha permitido compartir y escribir. Este libro se llama Filosofía, Teología y Práctica de la Educación Cristiana. Es para gente que enseña la palabra o que le gusta la educación y quiere saber con qué se come la educación cristiana pentecostal. Aquí vienen bastantes enseñanzas para que uno aprenda y además se enseñe. Este libro, otro, se llama Homilética, Hermenéutica y Práctica de la Predicación Expositiva, y es para las personas que quieren saber cómo aprender a hacer un mensaje y cómo predicarlo también. Y hacemos libros también de teología y libros de Biblia. Tenemos un comentario a los Romanos ahí, que es una explicación de Romanos parte por parte, y este libro de Jonás, que es una explicación del libro de Jonás. Es muy rico. Aquí viene cómo Dios trata con los seres humanos de maneras distintas. No trata Dios nunca con todos de la manera igual. A cada quien le habla diferente. Por ejemplo, a Jonás vino palabra de Jehová al profeta Jonás. A los marineros echaron suertes y la suerte cayó sobre. Entonces a los marineros les habló por la suerte. A Nínive le habló por un mensaje profético. A cada quien Dios le habla como quiere. Y uno piensa que al que Dios más le habla es la persona que mejor o más espiritual. Y con Jonás nos damos cuenta que a veces la gente más dura para obedecer al Señor es la gente que más tiene revelación. Entonces uno se da cuenta que lo más importante no es cuánta revelación tengas, sino cuánto obedezcas al Señor, ¿verdad? Entonces son las lecciones de Jonás, y tenemos estos libros que son para la familia. Este libro se llama Bendiciones del Cielo para la Familia. Usted lo pone allí en su sala y la gente llega y lo ve y le empieza a hojear, y son lecciones cortas, pero trae mucha bendición para las familias, es para lectura fácil. Y este libro se llama Extraordinarias Mujeres que Cambiaron la Historia, y son mujeres que tenían un destino de mucha fatalidad, de mucha miseria, como Agar, que era esclava, que era egipcia, vivía en un lugar
extraño, su ama se la regaló su esposa, y luego cuando tuvieron un hijo, la ama decidió que tenían que correrla, y la corrieron y la dejaron sola en el desierto, y quedó sin agua, con un hijo lisiado. Entonces, una mujer esclava en un lugar desierto, sin agua, un hijo lisiado, todo apunta que ahí se acabó todo y se va a morir. Pero se le apareció un ángel del cielo y habló con ella y le dio agua para ella y para su niño, y hasta el día de hoy los descendientes de Agar son los millonarios más grandes que hay en la tierra, porque fue una mujer extraordinaria. Y la idea es inspirar a las mujeres a que crean que Dios puede hacer cosas maravillosas con ustedes. Y este libro es para jóvenes, adolescentes, niños y niñas que sepan leer. Se llama Jóvenes de Corazón Perfecto, y es lo mismo que el de las mujeres, pero son 20 jóvenes que todos tuvieron una infancia, una adolescencia muy dura, muy difícil. Parece que todo les pintaba mal, pero todos llegaron a la grandeza. Y la idea de este libro es decir, lo que Dios hizo con aquellos jóvenes, lo va a hacer contigo. Entonces, los que tengan jóvenes o adolescentes, les pueden llevar un libro de estos para que puedan leer y ser de bendición. Vamos, te pido, Betín, que me ayudes con esto. ¿Ya tienen Marcos 12? ¿Ahora sí? Muy bien. A ver si nos ayudan ahí con la primera filmina. Marcos 12. Y vamos a ver del versículo 28, por favor. Si están de pie cuando ya lo tengan, para saber que ya empezamos a leer. Cuando usted tenga el texto ya empezamos a leer, y si no, aquí lo leemos en la pantalla. La pregunta es, ¿cuál es el primero y más grande mandamiento? Vamos a leer la palabra del Señor. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Grabes esa pregunta. ¿Cuál es el primer mandamiento de qué? De todos. Jesús le respondió, el primer mandamiento de qué? De todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjense lo que dice Jesús, no hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y que no hay otro fuera de Él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Vamos a orar. Dios, danos la fuerza de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermanos y hermanas, por favor. Dice el texto, el contexto, que Jesús había disputado con alguien, había discutido teología, doctrina con alguien. Y Jesús cayó al otro, lo dejó apabullado, le ganó el debate. Esta persona que se acerca, está en el versículo 28, dice que era de los escribas, acercándose uno de los escribas. Un escriba era un experto en la palabra de Dios, era un experto en los escritos de la ley, es decir, manejaba los conceptos de la ley, manejaba las leyes, y cuando la gente tenía dudas, le preguntaban a los escribas. Un escriba generalmente estaba por encima de un rabino, de un maestro. Así que está hablando de alguien muy importante y muy conocedor, muy sabio, que se acercó con Jesús y le hace una pregunta. Esa pregunta se la han hecho por
siglos, milenios. Y le pregunta, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Cuando dice de todos, es porque los rabinos hebreos, los maestros hebreos, dicen que ellos han contado los mandamientos de la ley y dicen que hay 613 mandamientos que Dios les dio. Y que de esos 613 hay 365 mandamientos negativos y los demás positivos. Los mandamientos negativos son los que te dicen no hagas, por ejemplo, no robes, no codiciarás, no maldecirás. Los mandamientos positivos son los que te dicen que hagas algo. Por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre, te está diciendo lo que hagas. Y ellos contaban, y según ellos son 613 mandamientos. Entonces, él quiere saber cuál es el más grande de todos. El primero, le dice así. Cuando dice el primero de los 613 mandamientos, le está preguntando él como diciendo, si tú tuvieras que escoger un mandamiento de todos que sea el más grande, el más importante, en el que debemos enfocar, ¿cuál sería según tú? Le pregunta al maestro, a Jesús. Jesús le da la respuesta. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y Jesús le dice, este es el principal mandamiento, es el primero de todos. El escriba le gusta la respuesta que dio el Señor y le dice, bien maestro, verdad has dicho, así como dijiste tú. Entonces, dice, los dos mandamientos que tú diste es la clave, porque Jesús dice, no hay ningún mandamiento de todos los demás que sea semejante a este. Y no está diciendo Jesús que todos los demás mandamientos no valen, todos tienen su valor, pero el más grande de todos los mandamientos es ese que Jesús le dijo. Lo que quiere decir es que tiene más valor que todos los demás. Ahora, si Jesús dice que tiene más valor que todos los demás, pues a nosotros como cristianos, seguidores de Jesús, nos debe interesar. Y debemos saber qué quiso decir Jesús con esto del gran mandamiento. Ahora el escriba le dice a Jesús, bien has dicho, Señor. Todo esto que tú nos dijiste, estos dos mandamientos, es más que todos los holocaustos y sacrificios. A nosotros no nos suena así tan familiar, pero más o menos sería como si nosotros le preguntáramos en este tiempo, sería como que el Señor nos dijera, este mandamiento es más que adorar. Este mandamiento es más que venir al culto. Este mandamiento es más que cantar, es más que ofrendar, es más que diezmar. Este mandamiento vale más que todo lo que puedas hacer, todo está debajo de este mandamiento. Cuando dice el holocausto y sacrificios, ¿para qué se ofrecían holocaustos y sacrificios? Para adoración, para obtener perdón de los pecados y para obtener bendición de Dios. Y cada mandamiento tiene su carga de bendición para el que lo hace. Pero cuando Jesús lo oye que dice eso, le dice, no estás lejos del reino de Dios. Quiere decir que cumplir este mandamiento, hermanos y hermanas, nos acerca más al reino de Dios. O sea, para salvación, pues estamos en Cristo. Nadie de nosotros tiene que cumplir algún mandamiento para recibir a Cristo, solamente creer en Él y recibirlo por fe y bautizarse, y es todo ya. Pero cuando dice estar cerca del reino de Dios o estar lejos del reino de Dios, nos habla de la distancia que hay entre la expresión del reino de Dios y nuestra vida. O sea, hay mucha gente que cree en el Señor y que se salva y que se bautiza y que se va a ir al cielo. Sin embargo, su vida en esta tierra está lejos del reino de Dios. ¿Y qué lo aleja del reino de Dios? El mandamiento cumplirlo o no cumplirlo. Cumplirlo lo acerca al reino, no cumplirlo
lo aleja del reino. Ahora, la pregunta aquí es importante, porque cuando uno revisa la Biblia, uno encuentra que hay 3 primeros mandamientos. Por ejemplo, el primer mandamiento, si lo pensamos temporalmente o cronológicamente, se da en Génesis 1:28, cuando apenas Dios crea al hombre y la mujer. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pero el versículo 28 da el primer mandamiento de todos, temporalmente hablando, cronológicamente hablando. Dice el texto ahí, ustedes lo pueden ver en pantalla si lo quieren leer. Dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Si hablamos temporalmente, pues este sería el primer mandamiento, que tiene que ver con el matrimonio y con tener hijos, llenar la tierra y sojuzgarla. Pero Jesús no mencionó este mandamiento. Quiere decir que Jesús, cuando dijo este es el primer mandamiento, no se refiere al primer mandamiento temporal. Ahora, hay otro primer mandamiento de un grupo que nosotros le llamamos los 10 mandamientos. Cuando da Dios los 10 mandamientos, los mandamientos tienen un número. Y el primer mandamiento de los 10 está en Éxodo 20, del 1 al 3. Podemos leer allí en la pantalla, si ustedes quieren ayudarme a leerlo en voz alta. Dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Este sería el primero de los 10 mandamientos, pero Jesús no citó ese. Entonces Jesús nos habla de otro mandamiento que es el primer mandamiento. Y aquí cuando dice primero, no se refiere al orden, sino se refiere a la jerarquía espiritual que tiene este mandamiento. Y Jesús cita este mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento según Jesús? ¿Cuál es? Ok, les voy a dar otra oportunidad. ¿Cuál es el primer mandamiento según Jesús? Ok, les voy a dar la tercera oportunidad. ¿Cuál es el primer mandamiento según Jesús? A ver, vamos a verlo en la Biblia. Está en Deuteronomio 6, 4 y 5. Ahora vamos a leerlo. Pero antes de ir a Deuteronomio, hermana, si me hace el favor de poner Marcos 12, 29 para ver qué respondió Jesús. A Jesús le hicieron la misma pregunta que yo le estoy haciendo a ustedes. ¿Cuál es el primer mandamiento? Y ustedes respondieron 3 veces que el primer mandamiento es que amarás. Muy bien. Ahora vamos a ver qué respondió Jesús. Ahora les pregunto, lean la Biblia y díganme cuál es el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Verdad que cambia? ¿Cuál es el primer mandamiento? No es amar. El primer mandamiento no comienza con amar. El primer mandamiento comienza con oye. Así dice Jesús. El primer mandamiento de todos es, dígalo conmigo: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y después de eso, ahora sí, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces, ¿por qué nosotros automáticamente decimos amarás al Señor tu Dios? Es más, algunos dijeron amarás a Dios sobre todas las cosas. Es el catecismo, ¿verdad? El primer mandamiento de los 10 que nos enseñan es amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero no dice así, ni siquiera los 10 mandamientos dicen así.
En los 10 mandamientos dice, ¿cuál es el primer mandamiento? Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero el primer mandamiento de todos, según Jesús, es: oye Israel. A ver, vamos a repetirlo. Éxodo, vamos a Marcos 12, 29. Quiero que lo repitan porque esto es clave para mí. Los que puedan ayudarme a repetirlo. ¿Cómo dice? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es, todos juntos, ¿cómo dice? Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Siguiente. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Entonces, cuando uno piensa, ¿qué quiere decir eso de el principal mandamiento? Cuando Jesús dice el primer mandamiento de todos. ¿Por qué es el primero? Si no fue el primero que se dijo, ¿por qué es el primero? Entonces, la respuesta es cuando Jesús dice, este es el principal mandamiento. ¿Qué quiere decir? Es la cabeza de todos los mandamientos. De ahí todos los mandamientos de la cabeza, todo el cuerpo queda abajo. Quiere decir que es el más eminente, el más grandote de todos los mandamientos. Es el mandamiento en el que uno debe apostar la vida. Porque este mandamiento tiene un nivel superior. Y porque los mandamientos, ¿cómo se miden los mandamientos? Para decir que uno es más grande y uno es más chico, ¿cómo se miden los mandamientos? El mandamiento se mide por la bendición que aporta y por el producto que ejecuta en el ser humano. Por ejemplo, dice Levítico, por ahí del capítulo 27 y Deuteronomio, en los finales capítulos, las bendiciones y las maldiciones. Si tú guardas los mandamientos de Jehová tu Dios y los sigues y los cumples, te seguirán las bendiciones de Dios. A ti, a tu casa, a tu familia, a tu negocio, en todas partes donde andes, en la casa, en el camino, te van a seguir las bendiciones de Dios. Si desobedeces los mandamientos de Dios, te van a seguir las maldiciones, no te las vas a quitar con nada. Nadie te va a poder quitar las bendiciones que vienen como producto de la desobediencia, ni siquiera una persona que te unja con aceite o reprenda al diablo, no. Entonces, ¿cómo se mide la grandeza de los mandamientos? Por lo que produce en mí y lo que me aporta de beneficio o de bendición. Entonces, cuando Jesús dice que este es el más grande de los mandamientos, es el primero, quiere decir que cumplir este mandamiento te aporta más beneficios a ti como persona y te siguen más bendiciones del cielo cuando tú lo practicas. Por eso Jesús le dijo al otro, no estás lejos del reino de Dios. O sea, el reino de Dios está a un pelo de ti, así pegado a ti. Porque sabes cuál es el primer mandamiento. Cumplir este mandamiento amontona las bendiciones. Los mandamientos de Dios son para vida y son para bendición, las dos cosas. Y cada mandamiento tiene una carga de vida y de bendición, que nosotros si la cumplimos, la traemos. Y cada mandamiento le provoca un agrado a Dios cuando le cumplimos. Y cada mandamiento tiene su jerarquía. Por ejemplo, si una persona dice, bueno, un mandamiento es diezmar, por ejemplo. ¿Y qué gano yo si cumplo ese mandamiento? Bueno, dice el texto, trae los diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa, pruébame ahora en esto. Si no, y empieza a mencionar 3 bendiciones que vienen sobre la persona que cumple ese mandamiento. Dice, les abriré las ventanas de los cielos. Una. ¿Qué más? Derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. 2. Tercera,
reprenderé por vosotros al devorador. Entonces el diezmo tiene una atracción de la bendición económica. Primero, se te abren las ventanas de los cielos, eso habla de un favor de Dios especial. Se derrama bendición hasta que sobreabunde, eso habla de un beneficio material o económico en tu producción. Y luego, reprenderé por vosotros al devorador, eso habla de que Dios envía un ángel que atore al devorador para que tu dinero te rinda más y tengas menos pérdidas. O sea, obedecer ese mandamiento te trae triple bendición. Hay un mandamiento mayor que ese todavía. Por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre. Y cumplir ese mandamiento, dice Pablo, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Y cuáles promesas trae? Trae dos. El otro trae tres, pero este trae dos más grandes que las otras. Por eso Pablo le llama el primer mandamiento con promesa. Y si uno honra al padre y a la madre, ¿qué bendiciones atrae sobre uno? Dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, ¿qué aporta? Te aporta que te vaya bien, o sea, prosperidad, pero te alarga la vida. Todos nosotros nacemos con un tiempo de muerte marcada o de vida. Ya está definida la fecha en que nosotros tenemos que partir de este mundo al Padre. Pero según la Biblia, el que obedece el mandamiento de honrar a su padre y a su madre, se le prolongan los días en la tierra. Lo que quiere decir es que cada vez que nosotros hablamos con nuestros padres, los honramos, los respetamos, los ayudamos económicamente, entonces Dios da la orden de que se recorra la rayita un poquito más allá. Y por eso algunos decimos, oye, yo he estado en punto de muerte varias veces, pero entonces, ¿por qué estoy vivo? Pues algo has de haber hecho bien con tu mamá, algún cuidado has de haber tenido, que Dios dijo, córranle la raya, porque está obedeciendo un mandamiento que trae doble bendición, y una de esas bendiciones es honra a tu padre y a tu madre. Es un mandamiento muy bonito. Si ustedes tienen aquí a su padre y a su madre, pero que mi papá no fue tan bueno, mi mamá no fue tan, quería más a mi hermano, a mi hermana. Bueno, ese es un problema de ella, pero para ti el mandamiento es que lo honres o que la honres. Y si mi papá me abandonó y todo, hónralo aunque sea con tus oraciones para que el Señor lo toque, pero hónralo, porque si lo honras, Dios va a hacer que te vaya bien y que se te alarguen los días en la tierra. Ya no es un asunto de Él, es un asunto tuyo con Dios, que Dios te va a bendecir por eso. Bueno, sobre todos esos mandamientos, hay uno que es el más grande según Jesús. ¿Y cómo dice ese mandamiento? Miren cómo aprendieron, ¿verdad? Porque hace rato le mochaban eso. Luego se iban a amarás al Señor. Y les digo otra vez, y acabábamos de leer el texto, pero les volví a preguntar y ustedes dijeron, amarás al Señor. Y yo les digo, les doy oportunidad, pudieron haber revisado el texto, pero no quisieron. ¿Cómo dijeron? Amarás al Señor. Y ahora que ya leemos el texto, nos damos cuenta que el texto no lo estábamos mochando, no comienza con amarás, comienza con oye. Jesús está citando una palabra que está en Deuteronomio 6, 4 y 5, y vamos a verlo en la pantalla, y esto se llama el texto originario, es decir, es la primera vez que se menciona este texto en la Biblia, y ya de ahí Jesús la cita, y la cita Pablo, y la citan los apóstoles en sus enseñanzas. Todo hebreo tenía que aprender este mandamiento desde niño. Y los hebreos lo aprendían desde niños y lo citaban cada noche. Le dicen el Shema, así le llaman. Y todas las noches el hebreo, Shema Israel, Adonai Elokeinu, Adonai Echad, Beahavta et Adonai Elokeja, Bechol levaveja, o Bechol nafsheja, o Bechol meodeja. Y cuando se levantaban después de dar gracias,
Se ponían de pie y otra vez, Shema Israel, Adonai Elokeinu, Adonai Echad, y lo citaban. Entonces los niños crecían diciendo el Shema Israel. La palabra Shema quiere decir oye. Entonces el primer mandamiento dice así en el texto. Léanlo conmigo, ahí está en el texto. ¿Cómo dice? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios, ¿qué? De todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Jesús dijo que este mandamiento vale más que todos. Es decir, nosotros deberíamos saber este mandamiento como sabemos el Salmo 23 o Juan 3:16 o el Padre Nuestro. Deberíamos tenerlo aquí, porque si no, nos estamos perdiendo del primer mandamiento y de la bendición más grande que hay en los mandamientos de Dios. ¿Y esto quién lo dice? Jesús de Nazaret, nuestro maestro. El primer mandamiento de todos es este. Ahora, quiero que vean una imagen que tenemos allí, donde hicimos un diagramado de este texto, y aquí nos vamos a atorar un poquito. Ese es el mismo texto, pero ahora alineado. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahora, si ustedes se fijan, el mandamiento comienza con una orden, un verbo. ¿Qué me ordena Dios en este mandamiento? ¿Qué me ordena? Oír. Y si ustedes se fijan, hay allí tres verbos, oye, es y amarás, pero hay dos en rojo al lado izquierdo, y uno dice oye y el otro dice amarás. Oye y amarás. Fíjense bien. Hay un debate sobre esto de los maestros y de los sabios por milenios. El debate es si este es un mandamiento o son dos mandamientos. Se habla en singular. Dice, ¿cuál es el primer mandamiento? Y aquí tiene dos órdenes. Si fueran dos, dicen ellos. Entonces las personas que dicen que son dos mandamientos, dicen que en este texto se nos ordena oír y se nos ordena amar. Entonces, si yo soy de los que creen que estos son dos mandamientos, entonces yo digo, mi deber es oír y mi deber es amar a Dios. Y entonces lo convierten en dos mandamientos. Hay otra línea, y de esa línea soy yo, que dice que es un solo mandamiento. Y que el mandamiento sería oír. O sea, no es oye y amarás, como que una orden es oír y amar es otra orden. Sino oye y amarás, el oír es la orden y amarás es la consecuencia o el resultado de practicar la orden. O sea que Dios no me está ordenando que lo ame, Dios me está ordenando que lo oiga. Ahora, ¿qué es más fácil? ¿Oír o amar? Oír, aún a Dios. Mucha gente dice, es que yo batallo para amar a Dios porque no entiendo lo que Dios hace. Hay unos que dicen, yo estoy enamorado del Señor. Y otros dicen, no, pues yo sí lo quiero, lo amo y todo, pero no a ese nivel que está pidiendo allí. Y la clave sería oír. No es como que tienes que amar a Dios, no, es tienes que oír. Y si tú oyes, amarás a Dios, lo vas a amar. Entonces hay una conexión especial entre el oído y el corazón. Hay una conexión especial. Y lo que Dios nos dice
es que Dios quiere que lo oigamos, porque a través de oírlo se va produciendo un amor en el corazón. O sea, la palabra de Dios entra por el oído y tú nomás lo estás oyendo. Es más, hay gente que dice, voy a ir a la iglesia a ver qué, y llega aquí a la iglesia y oye la palabra y luego pues más o menos, y luego va y luego sigue yendo y luego ya se hace adicta a la iglesia porque le gusta estar aquí, porque ya se siente a gusto aquí, ya siente que le gusta esto. ¿Por qué? Porque hay un proceso que oír va produciendo, la palabra entra y la persona empieza a encariñarse con el lugar en la casa de Dios y con la familia de la fe. ¿Cómo se conquistan las parejas? Cuando platican. ¿Cómo se conquistaron los matrimonios, los noviazgos? Porque platican. Nadie quiere estar ahí con una persona que no habla. Quiere estar con una persona y quiere escucharla. ¿Cómo se encariña uno con la mamá, con el papá, con el abuelo, con la abuela? ¿Cómo? Pues si uno nace inconsciente, uno no tiene conciencia del mundo. Pero tú estás bebé, no ves bien, no identificas a las personas, pero hay una persona que te arrulla. Hay una persona que te calma y te toca, que te cambia el pañal, que te da pecho, que te da un biberón, pero te está viendo y te está hablando. Y por el oído tú empiezas a sentirte a gusto con aquella persona y entre más oyes a la persona, te empiezas a enamorar de aquella persona. Y dicen que la persona primera de la que nos enamoramos es de la que nos cuida de niños, la mamá general. Ahora, esto se compara mucho con lo que dice Pablo. Porque si le preguntamos a Pablo, ¿cómo nace la fe en Dios? Pablo nos dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo nace la fe? ¿Cómo se genera la fe? Oyendo la palabra de Dios. ¿Y cómo crece mi fe? Oyendo la palabra de Dios. Cuando una persona se afirma en el camino del Señor, se afirma porque oye la palabra de Dios, no deja de congregarse, oye la palabra de Dios. Y cuando una persona se pierde del camino del Señor, puede poner mil excusas, no me visitaron, me trataron mal, no me saludó este o aquel, pero la verdad lo que hace que una persona se pierda es que dejó de oír la palabra de Dios. Nuestra relación con Dios depende más de oír que de cualquier otra cosa. Fíjese, la palabra de Dios, según Pablo, entra por el oído y la mente la capta, invade la conciencia, domina el corazón, se apodera del alma y genera la fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. De manera que entre más oímos la palabra, más crece nuestra fe. Dice, ¿cómo le hago para que crezca mi fe? Y el que no oye el primer mandamiento le dice, ora, ayuna. No. ¿Cómo crece la fe? ¿Cómo se genera la fe? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso dice Pablo. Pero ahora Jesús nos dice que no solamente la fe se genera por la palabra, el amor a Dios se genera por la palabra. O sea que oímos la palabra y la palabra se apodera de todo nuestro espíritu, nuestro ser, y nos vamos enamorando de Dios. Oímos su palabra, sus atributos, sus victorias, su cuidado, su amor, su sacrificio, los dones que nos da. Y entre más oímos de Dios, el amor se va haciendo más grande. Esto es importante porque yo puedo decir, ¿cuánto amo a Dios? Y no puedo medir cuánto amo a Dios. Ahorita vamos a ver qué se nos pide, cuál es el ideal, pero ¿cómo medimos el amor de Dios? Es una persona, pues yo oro como el fariseo, ¿no? Yo ayuno una vez por semana o 2 veces por semana. Yo no hago lo que hace ese. Yo diezmo, yo ofrendo. Y entonces uno mide como por ejercicios que uno hace. Pero sería así como cuando
Le dice la persona al cónyuge, oye, ¿me amas? Sí. ¿Y por qué no me lo dices? ¿Por qué no me lo expresas? Y decía la gente de antes, pues no te mantengo, no trabajo para ti, no tienes que comer, ahí te lo estoy diciendo. Dice, no, yo quiero que me lo digas, que me lo demuestres. ¿Cómo se demuestra el amor a Dios? Pues viniendo a oír la palabra. Por ejemplo, a veces no dan ganas de venir al culto. Yo no sé si a ustedes también les pasa, o yo soy el único que me pasa eso, pero a veces uno anda muy cansado o desganado y no quiere venir. Pero el hecho de vencer ese no querer, ese no desear y venir de todos modos es una muestra de amor a Dios, porque eso me dice que ustedes dejaron todas las comodidades de la casa o ir a alguna otra parte y separaron este tiempo para venir ¿a qué? A oír la palabra de Dios. Y eso dice que ustedes aman a Dios. ¿Cuánta fe tenemos en este momento? Tenemos más fe que hace rato que llegamos al culto. ¿Y cómo sé eso? No lo puedo medir, pero la fe viene por el oír. Y esta mañana oyeron a la hermana Rubí y ahora están oyendo la palabra. Bíblicamente ustedes tienen más fe que hace rato. ¿Cuánto amas a Dios? Lo amo más que en la mañana que me levanté. ¿Y cómo sé que ustedes aman a Dios? Porque ¿qué están haciendo? Oír la palabra de Dios. Y dice que si oyes vas a amar. ¿Qué tan importante es oír? Es clave oír. Jesús cuando habló en el sermón de la montaña, que es la cúspide de la teología de Cristo, termina diciendo, todo aquel que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron vientos y tempestades y golpearon ríos y dieron con ímpetu contra aquella casa, pero la casa no cayó por una razón, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Y cómo fundo mi casa espiritual sobre la roca? Jesús lo dijo, todo aquel que oye mis palabras y las hace. Pero ¿cómo comienza el edificio, el fundamento? Oír. La parábola del sembrador, le dijeron los apóstoles, Señor, enséñanos la parábola del sembrador, no la entendimos. Y dice Jesús, mirad bien cómo oís. La semilla que cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron y la semilla ya no produjo fruto. Es el que oye la palabra de Dios o los que oyen la palabra de Dios y dice, pero viene el diablo y les roba la palabra porque no están concentrados y quedan sin fruto. Y luego después dice, los que cayeron entre pedregales, la semilla que cayó entre pedregales, son las personas que reciben la palabra de Dios, oyen la palabra de Dios y la reciben al principio con gozo. Dice, pero no tienen raíz. Y cuando sale el sol, con un calor abrasador, como no tienen raíz, se seca de inmediato por la tribulación y entonces queda sin fruto igual. Y luego dice Jesús, y los que cayeron entre espinos son las personas que oyen la palabra de Dios, pero viene la vanidad y las riquezas de este mundo y la ahogan y la semilla queda sin fruto. Pero el que produce fruto al 30, al 60 y al 100 por uno son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entonces, ¿de qué depende todo? De cómo oímos la palabra de Dios. Las 4 tierras son 4 tipos de oídos. Una persona puede estar aquí y no estar oyendo. Puede estar aquí, puede estar chateando con otra persona o pensando en qué va a comer ahorita que salgamos. Trae un hambre terrible y tiene que comer, sí. Entonces dice que viene el diablo y se lleva. La persona que las tribulaciones vienen, dice, al principio la reciben con gozo. Hay gente que se convierte y parece en la mera verdad. Dice, no, esta persona va a ser un apóstol.
No, esta hermana, olvídate, se va a comer al mundo evangelizando, porque pasan, testifican que hago y todo, y de repente se apagó la mecha y se secó y se marchitó todo. ¿Por qué? Porque al principio recibió la palabra con gozo, pero descuidó oír la palabra, y cuando vino la tribulación, la palabra ya no tenía fuerza, dejó de oír. Una persona que cae entre espinos, la persona que viene, oye la palabra y dice, si sirvo a Dios me va a bendecir, y luego Dios lo bendice, y cuando ya lo bendice y prospera, deja de venir a oír y se pierde. Le dice, oye, ¿por qué te perdiste? No, es que tengo mucho trabajo. Por eso, pero no fuiste a pedir trabajo, sí. Y ahora que te lo dio, no regresaste a agradecer. Deberías haberte mantenido para que, a pesar de que Dios te dé riquezas, las espinas no te ahoguen, tú sigas fiel y firme. ¿Y cómo le hago, hermano? Solo pon atención a la palabra de Dios. De eso se trata todo, es venir a la iglesia. ¿Y a qué veniste a la iglesia? A oír la palabra de Dios. Uno tiene que saber oír, porque entre más oigas y mejor oigas, vas a amar más a Dios. Ahora, si se fijan ustedes, aparece el nombre de Dios 3 veces allí. En el 4 dice Jehová nuestro Dios, en el 4 dice Jehová uno es, y en el 5 dice amarás a Jehová tu Dios. Está ahí en letras azules, azul cielo. Esto le da una jerarquía al mandamiento. Te dice que es un mandamiento superior a todos, porque en un solo mandamiento se menciona el nombre de Dios 3 veces. O sea, no hay otro mandamiento en el que se menciona el nombre de Dios 3 veces. Casi todos dicen, haz esto, yo Jehová. No hagas esto, yo Jehová. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Y ya, una sola vez. Pero en este mandamiento, ¿cuántas veces aparece el nombre de Dios? 3. Jehová, Jehová, Jehová. Quiere decir que este mandamiento tiene un compromiso triple de Dios, que el que lo obedezca está invocando 3 veces el nombre de Dios. Quiere decir que cada vez que se dice este mandamiento, o se oye este mandamiento, o se aplica este mandamiento, la presencia de Dios está, porque está en ese lugar. Porque lo invocamos ¿cuántas veces? En la Biblia, la importancia de una doctrina se remarca por las veces que se repita. Por ejemplo, Jesús, cuando iba a decir algo muy importante, decía, de cierto os digo. Amén, amén, lego. ¿Cuántas veces repetía? Una vez, de cierto, y luego la repetía, de cierto. Pero aquí se repite 2 veces, Jehová, Jehová, Jehová. Eso es un énfasis superlativo. ¿Cuánto tiempo nos queda, Jorge? ¿Ya? Ya, muy bien. Entonces, esto es semejante a cuando en la Biblia dice el texto bíblico que los serafines alaban a Dios, dicen, santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está, ¿qué? Llena de su gloria. Fíjense, se dice que es santo, se dice que es su nombre Jehová, se dice sus ejércitos y se dice su gloria que llena la tierra. Pero ¿cuál es el énfasis? La santidad. Por eso se dice santo, santo, santo. Y aquí en este mandamiento, ¿cuál es el énfasis? El nombre de Dios. Por eso se dice Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, Jehová tu Dios. Ahora, ahorita estamos cumpliendo ese mandamiento de Dios. Yo les invito para que sean oidores de la palabra y para que eleven su nivel de oír, para que también sean después hacedores de la palabra. Nunca dejen de congregarse, nunca dejen de oír, y sobre todo cuando predica el pastor, las ovejas oyen la voz del pastor y el pastor las conoce y las siguen y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de la mano del pastor. Quiero invitarles que estén de pie y que hagamos una oración para cerrar. ¿Vas a llamar o así ya hago la oración y entrego? Si alguien quiere venir al altar, ya nos dio permiso el pastor. Y vamos a venir al altar ¿a qué? Cuando uno pasa al altar,
Es como decir, Señor, lo que tú dijiste en la palabra, yo lo quiero para mí. Eso es venir al altar. Cuando alguien dice, ven al altar, ¿a qué vengo al altar? A decirle a Dios, Dios, lo que tú dijiste, yo lo quiero para mí. Entonces, todos los que quieran venir aquí porque quieren cumplir este mandamiento, que les va a traer más bendición que todo lo que ustedes han hecho en la vida. ¿Y qué es lo que vamos a orar? Que quiero que oremos en el altar ahora. Lo que vamos a orar es que el Señor abra nuestros oídos. Eso le vamos a decir. Abre mis oídos, Señor. Dame oídos sabios. Quiero ser un creyente que te oiga tu voz, que aprenda a oír tu voz en la palabra pastoral. Porque si tú, hermano y hermana, aprendes a oír la palabra de Dios, vas a amar a Dios con todo tu corazón. Lo vas a amar con toda tu alma y lo vas a amar con todas tus fuerzas. Ya no te va a doler servirlo, venir a la iglesia, diezmar, ofrendar, ser fiel. Y te aseguro, según Jesús, el que oye la voz del Señor, de su pastor, dice, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Pero antes de dar esa promesa, Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Cómo comienza? A oír la voz de Dios. No le digas, enséñame a amarte, dile, enséñame a oírte, porque el amor va a venir como una consecuencia natural de que tú oigas la palabra. El hecho de que tú estés aquí en la casa de Dios es que amas a Dios. Y el hecho de que estés aquí en el altar pidiéndole eso es que lo amas. Y la meta de este mandamiento es que te venga la bendición más grande que tú jamás has experimentado en tu vida. Oramos a Dios, que Dios bendiga esta congregación y bendiga este pueblo. Oramos al Espíritu Santo que abra los oídos de mis hermanos y mis hermanas, de los niños y las niñas, adolescentes y jóvenes que están aquí, de los adultos, ancianos, de los padres, las madres, los abuelos que están aquí, los padres, las madres solteras que están aquí, que tienen mucha necesidad de tu presencia, de tu amor, de tu cuidado. Toca sus oídos, Espíritu Santo, tócalo, dile, tócame, Señor, tócame. Ponte la mano sobre el oído, sobre los oídos y dile, toca mis oídos, Señor. Toca mis oídos, abre mis oídos para oír tu voz. Y soala maye te remajase que tu arramayenda roa sama de alabojandas. Toca, Espíritu Santo, estos oídos. Tócalos, Señor, tócalos en el nombre de Jesús, tócalos. Tócalos, tócalos, tócalos poderosamente, tócalos maravillosamente. Haz una obra maravillosa, Señor, en sus corazones, en sus espíritus, en sus almas y en sus cuerpos, por la palabra que ha entrado por sus oídos hoy en el nombre de Jesús. A ti te damos toda la gloria, la honra, la alabanza, el honor. El alfa y la omega, Gloria a Dios. el principio y el fin. Adórale con todo tu corazón, adórale. Esa va a ser la clave de que nunca pierdas tu camino a la vida eterna. Esa va a ser la clave de que nunca se debilite tu espíritu y que nunca decaiga tu alma. Ven a oír la palabra de Dios. Ven a recibir la palabra. Esa va a ser la clave para que nunca se enfríe el amor de Cristo en ti. Nada ni nadie podrá derrumbar tu fe si obedeces el primer mandamiento. Es la mejor oración que puedes hacer por tu familia, por tus hijos, por tus nietos, que oigan la palabra de Dios.
Ora que Dios toque sus oídos y abra sus oídos al poder de la palabra del Señor. Dile, toca a mi hijo, Señor, toca a mi niño, a mi niña, a mi hija. Tócalos, tócalos. Abre sus oídos para que reciban la palabra del Señor. Que Dios los toque, que Dios los bendiga, que Dios los ayude, que Dios los llene de su Espíritu Santo. Que Dios los bendiga a todos que están aquí en la casa del Señor. Que el Señor los bendiga en el nombre del Señor. Bendecimos el nombre de Cristo. Bendecimos el nombre de nuestro Dios, 3 veces santo. Y como estamos invocando su nombre y hablando de su palabra y del gran mandamiento, créelo, Él está aquí. Él está aquí, está contigo. Él está aquí recibiendo tu alabanza, tu oración, tu adoración. Suya es la gloria, la honra, la alabanza y el honor. Aleluya, gloria a Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Dile en esta mañana, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Presencia en nuestras vidas, Espíritu Santo, gracias. Gracias, gracias por tu presencia en nuestros medios. Has sido bueno y fiel. Digno eres de recibir alabanza. Levante sus manos unos momentos, diga gracias, gracias, gracias por tu palabra. Ayúdanos.